tal amigos? Un saludo para todos. Sean bienvenidos nuevamente a otro video de nuestro canal Rolando CB. Hoy quiero compartir con ustedes un videíto muy especial para todas las personas que de una manera u otra están indecisos en aprender a conducir, que de una manera u otra se sienten que son personas nerviosas y que creen que nunca lo van a lograr. Así que vamos a ver este video que para ti, que estás muy dudoso si tú puedes aprender o no, los consejos de este material tal vez te den la oportunidad de que te decidas y comiences ya. No es para nadie un secreto que tener hoy en día una licencia de conducir es una herramienta eficaz para el día a día. Muchos de ustedes que están viendo este video hoy se preguntarán ¿cuándo yo podré tener una licencia de conducir y tener esa libertad para conducir a mi escuela, a mi trabajo, moverme con facilidad y rápidamente a los supermercados donde necesite ir sin que tenga yo que contar con nadie? Pero tengo un gran inconveniente. Soy una persona súper nerviosa. Han intentado enseñarme en casa. Nadie tiene la paciencia. Estoy desinformada y no sé qué hacer. Bien, lo primero con lo que vamos a contar es con buscar información. En cualquier estado de la Unión Americana donde tú estés, si hay otra persona que me están viendo de otro país, nosotros estamos acá en el territorio nacional de los Estados Unidos y toda la información que yo le puedo ofrecer es para este país. Bien, entonces, si es mi caso, lo primerito que vamos a hacer es tratar de obtener un permiso. ¿Qué cosa es un permiso? Un permiso de conducir es una licencia restringida. Es la que te permite comenzar tus prácticas. El error que cometen muchos de ustedes es tratar de comenzar a hacer sus prácticas primero para ver si eres capaz de aprender o no, para no tener que invertir ni tiempo ni dinero en toda la parte inicial que, como les dije, es hacer un examen teórico y obtener el permiso de conducir para que puedas lograr hacer tus prácticas de una manera legal y tranquila. Entonces, hay muchos de ustedes que dicen, bueno, mi primo, mi tío me va a ayudar, voy a empezar a ver si puedo, y si soy una persona muy nerviosa y no puedo, pues no insisto más y no saco licencia. Precisamente por eso evaluamos que somos una persona incapaz y nerviosa y que no podemos. Lo que sucede en la mayoría de estos casos es que el familiar que te va a enseñar es una persona que no tiene freno, no está preparado para enseñar y tiene miedo que tú le rompas su vehículo porque no estás preparada. Entonces va muy estresado él y te estresa a ti y no tiene los métodos para enseñarte. Yo te estoy diciendo que vayas a una escuela de manejo para que pagues. No. Lo que tienes primero que hacer es ir paso a paso. Como te dije, primero vamos a sacar un permiso. Y para sacar este permiso de conducir es muy fácil. Tienes que estudiar el manual de conductores de tu estado o aquí en nuestro canal tenemos las preguntas y respuestas que tú necesitas aprender para simplemente ir a la oficina de licencia del estado donde tú estés, toma el examen escrito o examen teórico y cuando lo pases te van a dar tu permiso para aprender a conducir. ¿Por qué es importante que tú comiences tus clases con ese permiso? Porque ya conoces las leyes y las señales de tránsito. ¿Qué significa cada cosa? Los colores de los semáforos, las líneas en el pavimento, las paradas de stop. Ya tienes en la mano algo teórico que es el conocimiento. Cualquier persona que estudia una especialidad hoy en día, primero tiene que hacer una teoría en la escuela y después tiene que hacer una práctica. Nunca usted ha visto en ninguna especialidad hacer la práctica primero y la teoría después. Por tanto, aquí no es diferente. Aquí hay que hacer las cosas de un modo organizado para sentirte seguro. Créanme, si lo hacen de ese modo,
cuando comiencen las clases y se sienten en el asiento del conductor, tanto con una escuela de conducir como con un familiar, ya usted se siente que tiene un elemento de conocimiento. Ahora bien, ya tengo mi permiso, o sea, mi licencia restringida, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora tienes que tomar una decisión. Primero, yo te aconsejo que trates de intentar con un familiar o alguien que tenga paciencia en la familia, ir a un lugar seguro y comenzar a tomar las clases prácticas. Como la persona que me va a ayudar no es especialista en enseñar, nosotros tenemos un nuevo canal que se llama Aprender a Conducir. Aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar el enlace para que lo visites. Por favor, suscríbete, es un canal nuevo de mucha ayuda para ustedes. Y ahí tenemos las clases por orden. La clase número 1, la clase número 2, qué tienes que hacer primero, qué tienes que aprender después, para que de una manera técnica tú puedas facilitar el aprendizaje. Así que si tienes dudas cómo empezar, visita nuestro nuevo canal Aprender a Conducir y ahí vas a tener toda la información. Ahora, si la persona que te va a enseñar es un poco nerviosa y no tiene la paciencia adecuada, yo te recomiendo que busques información sobre una escuela de conducir en el área y solicita un instructor para tomar las 2 primeras clases. No se trata de que gastes mucho dinero tomando clases de conducir. Lo más inteligente es tomar las 2 primeras clases para que te acostumbres al vehículo. Después de estas 2 clases vas a sentirte mucho más confiada. Si eres el caso de que eres una persona extra nerviosa y con 2 clases en una escuela de manejo no te sientes suficientemente segura para intentarlo con un carro de la casa o un amigo o un familiar, pues planifica otras 2. Al fin y al cabo, señores, una licencia de conducir se saca una sola vez en la vida. Y como les dije al principio, es una herramienta de vida. Con ella podemos movernos más rápido, acortar tiempo del día y poder hacer muchas más cosas. Entonces, vale la pena invertir en una licencia de conducir, tanto en una escuela como practicando con alguien que nos pueda ayudar. Sé que muchos de ustedes están viendo este video ahora y se están preguntando, Dios mío, ¿cómo empezar? Tengo un miedo terrible y yo no sé de qué manera puedo obtener mi licencia y comenzar mis clases. Escucha mi consejo. Comienza por algo que no necesitas de nadie nada más que de ti. Empieza a estudiar las preguntas y respuestas para presentar ese examen escrito. Obtén tu permiso de conducir. Para eso no necesitas de nadie. Lleva tus documentos a la oficina de licencia más cercana y presenta tu examen teórico. Como les dije, las preguntas y respuestas las tenemos todas en nuestro canal. Busca los videos de examen teóricos actualizados y eso es gratis. No te estamos vendiendo nada. Los videos de nuestro canal tú puedes verlos de una manera gratuita. ¿Ves? Si te quieres suscribir, te suscribes y si no quieres suscribirte, no te suscribas. Puedes tú aprender por ellos. Eso no es un problema. Bien, una pregunta que me han hecho. ¿Qué documentos yo tengo que presentar en una oficina de licencia para hacer los trámites? La tarjeta de tu número de seguro social. La original no puede llevar una copia. Debes llevar tu prueba de residencia o de ciudadanía y lleve 2 pruebas de residencia, o sea, 2 biles que te hayan llegado por correo para que le demuestre a ellos dónde usted vive, porque te van a emitir una tarjeta de identificación que es tu licencia restringida donde ellos tienen que poner tu dirección. Por tanto, se necesita pruebas. Facilito. Esto lo llevas la primera vez que vas a hacer el examen teórico. Te van a hacer allí un examen de la vista muy sencillo, que es mirar y leer algunas letricas para evaluar el alcance de tu visión, qué tanto ves bien, si necesitas espejuelo o no. De tener problemas en la vista, ellos te mandan a que resuelvas tu problema con el optometrista, te tome la vista y regrese con un par de espejuelos. Si lees correctamente las letras, no tienes problema.
bien, mis amigos, si eres una de las personas que estás en esta situación, este video va a llegar a ti con una información y tal vez tú cambies de opinión en tomar la decisión correcta. Decídete, al fin y al cabo, lo que cuenta es tu decisión. Tal vez te creas que eres la única persona que no lo vas a lograr en el mundo. Pues quiero decirte que si te decides y comienzas y con la ayuda de este canal vas a lograr grandes cosas. Te deseo mucha suerte en tu decisión. Suscríbete a este canal porque con la ayuda de nosotros puedes tomar una buena decisión. Dale un clic a la campana de notificaciones para cuando se suban los nuevos videos te sean notificados. Mucha suerte le deseo a cada uno de ustedes y nos vemos en nuestro próximo video acá en nuestro canal.